El pasado ha dejado sembrado el planeta de restos imposibles, de ruinas inexplicadas, de símbolos desconocidos y de huellas que nos conectan directamente con el futuro. Países como Perú, México o Egipto guardan entre sus tierras restos vivos de misterios inexplicados que aguardan respuestas. Respuestas que según muchos van a ir llegando en este tercer milenio. Las huellas, los ecos del futuro siguen enterrados en el pasado y cada día más nos acercamos a su posible explicación. Nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso, conoce esos lugares, esos restos, y tiene algunas explicaciones al misterio. Escuchemos. Ahí está esa primera introducción. Nos vamos de viaje hacia el pasado, Fernando. Tú también te has dado unas cuantas vueltas por este planeta nuestro. Lugares o cosas que hayas encontrado sin explicación y que de alguna forma sean un poco un resto de cosas que todavía están sin explicar y que conecten con el futuro. Muchas, y tú como viajero pues lo sabes igual o mejor que yo. Yo creo que constantemente tropiezas con datos, con hallazgos que te colocan en siempre el mismo lugar. La historia de nuestro pasado no es como está escrita. Eso es algo formal, algo aparente, algo superficial, y debajo hay otra historia que parece conectarnos con culturas, con civilizaciones mucho más antiguas, perdidas, de las que han quedado flecos por ahí sueltos, y también con una historia del hombre mucho más dilatada de la que los antropólogos y paleontólogos del momento plantean, ¿no? Aquí hemos hablado de las veces que has tenido la amabilidad de invitarme, pues muchas veces de México, de Perú, pero a mí hay uno de los lugares que me fascinan y al que pienso volver en cuanto pueda, que es en el corazón de Pakistán, las culturas del Valle del Indo, ¿no? Mohenjo-Daro, que es la que he conocido y la que he estudiado un poquito más, in situ, en libros, pues mucho, todo lo que he podido encontrar. Haciendo una síntesis, ¿no? Ya sabes que los ingleses, cuando ocuparon pues gran parte de Oriente, y en este caso pues el subcontinente de la India, pues lo explotaron. Son gente muy racionalista, muy pragmática, y lo que hicieron para conectar los puertos, en este caso el puerto de Karachi con el interior del país, pues igual que hicieron en la India, en Pakistán, hicieron un ferrocarril, un largo ferrocarril. Y pasa muchas veces, lo hemos comentado en otra ocasión hablando de Tiahuanaco, por ejemplo, como gran parte de las ruinas de Tiahuanaco están sirviendo de cimentación a las vías de un tren, ¿no? Pues aquí pasó igual. Encargaron el ferrocarril Karachi-Lahore a dos hermanos ingenieros ingleses, los Brunton, y bueno, a uno, el del sur, se le ocurrió pues desmontar una ciudad medieval para todas las ruinas, para fragmentar la piedra y que eso sirviera de base, para las vías. Y se lo dijo, le escribió a su hermano que estaba trabajando en la línea del norte, y oye, busca por ahí, como hay poca piedra, y si encuentras una ruina ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces el ferrocarril de Karachi-Lahore tiene un trozo como de unos 200 kilómetros que la vía férrea está cimentada sobre los restos de una de las ciudades más fabulosas, de una de las culturas más inquietantes. Me refiero a Harappa. Y también sirvió para eso, para que, bueno, alguien descubriera que esas ruinas a lo mejor tenían algún otro interés, además del de cimentar las vías del tren. Y así se descubrió una cultura de la que todavía se sabe muy poco. Yo creo que tú también conoces esa zona, y si no, pues la vas a conocer seguro. La conozco. La conoces, pues sabes que no es fácil el moverse por allí con un equipo, ¿no? Para que te das una idea, el avión de Karachi al
Toscana, que es el aeropuerto más cerca de Mohenjo-Daro, pues toda la maleta de metal donde iba todo el equipo eléctrico y toda una serie de pues cintas y demás, no la cargaron en el avión porque pesaba mucho. ¿Cómo la llevaron? Y menos mal que llevábamos una cámara en mano y que teníamos algunas cintas, ¿no? Pero bueno, aquello fue un viaje muy interesante y por fin llegamos a Mohenjo-Daro. Yo iba buscando el unicornio. ¿Sí? Convencido de que no es solamente una hermosa leyenda medieval, ¿no? Ya sabes que, y nuestros oyentes también, que el unicornio pues era el símbolo de la pureza, de la fuerza, de la libertad, y que se imaginaba como un caballo blanco con un cuerno dorado, largo, recto y torneado en su frente, y que bueno, pues para otros era el asno indio, porque la tradición decía que venía de ella. Y bueno, la verdad es que no me fui a buscar sin más, ya tenía elementos de juicio y datos suficientes como para pensar que lo iba a encontrar. Y allí en Mohenjo-Daro pues está repartido en el Museo de Lahore, en el mismo museo local que hay en Mohenjo-Daro, y en el Museo de Karachi también hay datos suficientes para sustentar la hipótesis. Yo creo que no hay duda de que el unicornio existió, no como un caballo esbelto y esas cosas que se dejaba seducir por la leche virginal de las doncellas, y así lo atrapaban los malos para convertir su cuerno, el alicornio, en el más potente contraveneno antídoto que ha existido nunca, y también afrodisíaco, lo cual no está tampoco mal, ¿no? Sino un bóvido pesado, como corresponde a un buey, pero de un solo cuerno, que estaba recogido en unos centenares de sellos que esa civilización utilizaba para marcar probablemente pues las pertenencias o familiares o gremiales o de las ciudades, ¿no? Sellos que hacían de este atita, que es pues la tiza de los astres. Luego le daban una capa de sosa, lo metían al horno y quedaba muy duro y además muy bonito, muy brillante. Y hay una colección de unos 4.000 sellos de esa cultura. Es de las pocas cosas que han perdurado en la escultura del Valle del Indo, que debían constituir todo un imperio. Estoy hablando de hace 5.000 años. Yo creo que esa cultura estaba en su esplendor pues cuando estaba empezando la primera dinastía egipcia, o poco menos. Estamos hablando de una cultura muy antigua y muy evolucionada. En Mohenjo-Daro todavía te encuentras allí pues restos excavados perfectamente conservados pues de la red de alcantarillado. Allí hace un calor, los días que estuvimos rodando eran 50 grados lo que hacía. Entonces el plan urbanístico de esa ciudad de Mohenjo-Daro, con calles todas paralelas, estrechas para provocar corrientes de aire, las casas sin ventanas al exterior quedaban a un pequeño y fresco patio, casas de 2 plantas, arriba los dormitorios y la sala de estar, abajo la cocina, el baño y el retrete. Y por canaletas que iban por debajo del suelo, iban a un colector de la calle, y de ahí a la alcantarilla general. Alcantarillas que se pueden recorrer a pie. Es decir, el criterio urbanístico de aquella gente era una cultura de esas que te llama la atención porque no han encontrado restos de palacios ni de templos, y porque dentro de todo lo que se ha encontrado en cerámica, sobre todo en terracota y en metales, que eran unos hábiles trabajadores del metal, no hay ninguna figura grande, no hay ninguna representación de lo que puedas pensar que es un dios, y en cambio hay una variada muestra de todas sus costumbres y de sus actividades, y te encuentras unas mujeres pues con unos tocados muy elaborados, con los pechos al aire, con muchos collares y con minifalda, con un cinturón muy ancho, con hebilla y una minifalda. Es realmente sorprendente esa cultura. Y luego tiene un detalle que es lo que ya te deja totalmente descolocado, ¿no? Y es que en esos sellos hay una escritura que no se ha descifrado todavía. Yo he leído algunos intentos para descifrarla, que se publicaron ya hace años en Investigación y Ciencia, en la versión en español. La verdad es que con poca fortuna, porque parten de pocos datos. Pero esa escritura
no existe en ningún otro lugar del mundo, excepto en la isla de Pascua. ¿Sí? Sí, esa escritura es similar, por lo que se ha encontrado, hay hasta 20 y tantos caracteres que son idénticos entre la escritura del Valle del Indo y la escritura de las tablillas rongo de la isla de Pascua. Entender cómo esa escritura ha atravesado miles de kilómetros y miles de años, porque la escritura de las tablillas rongo pues es de antes de ayer, es algo que te descoloca. A mí por lo menos me crea mucha inquietud. Tiene esas culturas escarbando en esa de Mohenjo-Daro, de todas esas ciudades del Valle del Indo, que eran unas ciudades industriosas, en Mohenjo-Daro los graneros los graneros estatales u oficiales, pues eran miles de toneladas de granolas que podían albergar. En esa cultura está el germen de muchas cosas. Ahí llegaron los indoarios, los que serían luego los hindúes, los que venían de Rusia, al lado del mar de Aral, seguramente pues en una de esas hambrunas o empujados por el frío o lo que fuera, fueron para abajo en plan invasor y son los que se cargaron hace unos 3.800 años la cultura del Valle del Indo, masacrando a la gente. Pero ahí en esa cultura te encuentras el yoga 1000 años antes de que el yoga aparezca en la historia. Te encuentras en esos sellos la representación de lo que parece un dios en una postura de yoga, un dios intifálico con un pene en erección, con cornudo, con 3 cuernos y con 3 caras, como la primera representación de la Trinidad, el Trimurti hindú, del que luego derivarían los 3 aspectos de la divinidad, ¿no? El creador, el mantenedor y el destructor. Son tal cantidad de cosas que piensas, bueno, hay que esperar a que se construyan más ferrocarriles para descubrir otros restos de culturas tan antiguas y tan fascinantes, porque estoy convencido de que las hay, mucho más antiguas, y desde luego esa ya por lo menos rompe todo el concepto que se tenía a nivel histórico y arqueológico de esa zona del mundo, ¿no? Pero te diría que de los sitios así recientes es de los que me parecen más fascinantes. En 3 minutos tenemos que hacer una mínima pausa, pero te pregunto, luego no sé si nos vas a llevar a otro lugar del mundo, a lo mejor a Perú, México, Egipto, no sé, esos lugares que tú conoces, pero es cierto que los principales alimentos aparecieron de una forma extraña: el trigo, el maíz, el arroz. El trigo no lo sé, el arroz clásicamente es la planta de la luz, y los cultivadores, los plantadores de arroz, que según por ejemplo las leyendas de Praga fueron los que fundaron la ciudad la primigenia ciudad de Praga, eran hermanos de la luz de Oriente que venían de la India. Tenía un carácter místico el arroz. De lo que sí parece no haber ninguna duda es del maíz, ¿no? Y de hecho así se entiende en América, como un regalo de los dioses. El maíz es un vegetal que espontáneamente no se da, es necesario la hibridación y tiene que ser el hombre si el hombre desaparece, el maíz desaparecerá. Y los antecedentes que hay del maíz, el maíz silvestre, el maíz tunicado, son unas gramíneas tan ridículas que a mí me llama la atención cómo estas culturas que tenían a su alcance pues la papaya, la patata, multitud de hortalizas y de verduras que no tenían a ese nivel necesidad de buscar nada, seguían ese cultivo de milpas que tú conoces, quemaban un trozo de bosque, cultivaban, y al cabo de unos años se iban a otro, dejaban que el bosque se regenerase y tenían todo tipo de vegetales a su disposición. Que a alguien se le ocurriera, viendo aquellas gramíneas que dan risa, en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México están, no me cabe en la cabeza que se les ocurriera, vamos a partir de aquí, de esto, que es poco menos que un arbusto, para crear una planta. No, da la impresión de que ha habido alguien que en un momento determinado dio la información completa de cómo hacerlo. Quizá igual como que las religiones, que parece que siempre por encima de todas las religiones, de todos los grupos humanos, ha habido una intervención de dioses, de gente de arriba. Yo creo que lo que nos impide aceptar eso son nuestros prejuicios, porque los antiguos eran muy tajantes, muy claros. No en este número, en el próximo que está, hay un artículo de Manolo Barrios, del magnífico periodista sevillano,
hablando de eso, de la intervención de aliados del otro mundo en la conquista de América, ¿no? Y no es solo los cronistas, son los indios, los aborígenes. Y te lo encuentras ahí, te lo encuentras en Colombia, te lo encuentras en Perú, te lo encuentras en todos los lugares. Referencias concretas a seres venidos de las estrellas, descripción a veces de su indumentaria, de las naves. Cuando llegó Hernán Cortés, pues tuvo esa suerte o esa baza a su favor, que las crónicas hablaban de dos, que además iban vestidos con túnicas parecidas a las de los frailes, que habían venido, que habían estado adoctrinando a los antiguos mexicanos, a los aztecas mexicas, más o menos con el mismo contenido que los sermones de los frailes, ¿no? Supongo que una incitación al amor y a la hermandad y todas esas cosas. La diferencia es que no habían venido en barco, que habían venido desde el cielo. Curioso. Tenemos que hacer una mínima pausa, 11:30 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa para dar la vuelta a nuestra cinta, si lo estáis grabando, y enseguida regresamos. Estamos viajando por el pasado, seguiremos un poco más y nos iremos después al futuro. Y si queréis participar, 905 11 80 80 es nuestro teléfono. Tenemos una suscripción durante todo un año a la revista Enigmas. Un momento, nos vamos al futuro. Fernando, otro lugar que a ti te haya llamado la atención y donde se hayan encontrado algunos de esos restos claros y que de alguna forma nos comuniquen con el futuro, que es un poco el punto de unión que queremos hacer ahí. No lo sé. Entonces, si el pasado nos conecta con el futuro, tal vez el nexo de unión sea precisamente esos dioses que siguen estando presentes y que ahora lo que hacen son los círculos de las cosechas, por ejemplo. ¿Tú crees que son ellos? No lo sé, no. Lo que sí da no la sensación, lo que sí la razón permite deducir es que por allá arriba y alrededor nuestro pues hay, desde una época, desde un tiempo inmemorial, aunque nosotros hablemos del año 47 y de Kenneth Arnold, pues hay una serie de señores, o vaya usted a saber qué, eso no lo sé, venidos de quién sabe dónde, pero que ejercen, no te voy a decir que un control porque no lo sé, pero que nos observan, que de alguna manera nos vigilan, que parecen estar pendientes de lo que hacemos, y que a nivel selectivo, con un criterio de selección que también se me escapa, pues mantienen contacto con muchos, no con media docena, sino con miles de personas que lo mantienen en la más absoluta discreción, salvo algunos que aparecen en los medios de comunicación por una u otra razón. La inmensa mayoría, te habrá pasado a ti, le habrá pasado a Manuel Carballal, nos habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces, a nivel confidencial te cuentan cosas que a veces no sabe su familia, y es gente absolutamente normal que está en contacto con ellos. Eso te permite deducir que ese contacto, no sé si va en aumento, pero que se extiende a todo el mundo, a toda la población del mundo. No se trata de escoger a los más listos o los más guapos, o por alguna razón escogen a determinadas personas. Eso lo han venido haciendo desde siempre. Y muchos de esos contactados fuertes, como los llama Freixedo, o de esos que salen en los medios de comunicación, pues como Siragusa, o como Giorgio Bongiovanni ahora, o como Grifol, como tantos otros, probablemente en otra época, con otras circunstancias sociales y políticas diferentes, pues probablemente habrían arrastrado multitudes detrás de ellos, ¿no? Te coges los apóstoles de las diferentes religiones y probablemente muchos de ellos respondan a ese esquema de los contactados. Yo creo que están ahí, y que están ahí desde siempre. Y lo que me planteo a veces es que si no son más de esta tierra que nosotros mismos, a lo mejor pensamos en viajes espaciales monstruosos, ya han estado aquí desde siempre. Círculos, uno de los misterios más grandes que está viviendo la humanidad, casi sin darnos cuenta. El lugar, antes de irnos al futuro, Fernando, donde haya también misterios, me refiero a país. Egipto quizá, México, Perú, no sé. Egipto, pero yo te diría que más que lo que es intrínsecamente el Egipto que conocemos, pues lo que hubo antes de ese Egipto que conocemos, ¿no? Aquellas dinastías de dioses y semidioses, o de adoradores de Set, esas cosas que mencionaba Manetón, ¿no? El sacerdote en su historia, y que probablemente sean mucho más que imaginación. Como tú sabes bien, y nuestros oyentes también, la historia de Egipto ha sufrido una involución, y en las primeras dinastías
había unos conocimientos técnicos indiscutibles. Ahora se ha publicado recientemente un libro en el que se recoge una serie de muestras de lentes, que era algo que se discutía hasta ahora, ¿no? Cómo podían orientar de esa forma tan precisa sus monumentos si no tenían, o construir cosas como la Gran Pirámide, si no tenían teodolitos, instrumentos ópticos de precisión. Parece ser que sí que lo tuvieron. Y si lo tuvieron, estaba heredado. No habían tenido tiempo como civilización para desarrollar toda esa serie de técnicas. Probablemente las heredaron de otra cultura anterior. Y luego después, con el paso del tiempo, se perdieron. Ya sabes que esos conocimientos estaban reservados a una casta, a la sacerdotal, que eran además de sacerdotes los científicos de la época, y como siempre ha sido, el conocimiento es una fuente de poder, y eso de eso el pueblo no tenía la menor idea, por supuesto, ¿no? Para ellos todo era magia y religión, pero había una técnica debajo. Y a mí lo que me gustaría es encontrarme, poder tener acceso a ese Egipto pretérito, a ese Egipto anterior al Egipto maravilloso, antiguo Egipto que conocemos. En la segunda parte te preguntaré si eso está ocurriendo. Pero parece que hay muchas pruebas y suficientes datos de que el hombre es mucho más antiguo de lo que nos han contado, de que la historia no es como nos la han contado. ¿Por qué no se acepta? Pues y nos siguen contando las mismas mentiras. Pues porque no encaja en los esquemas. Hace, pues en el número 69, hace ya, bonito número por cierto, hace ya unos cuantos meses publicamos un reportaje de Tim Coleman y una entrevista con Michel Cremo, que había escrito un libro, estoy deseando que se traduzca al español, que es algo así como El pasado prohibido, donde recoge toda de eso que leíamos en los libros de Colosimo, de Andrew Thomas, de Leo Talamotti, de esta gente. Estos han hecho un trabajo exhaustivo, ¿no? Parece que lo ha escrito en colaboración, reuniendo toda una serie de datos, y no solamente datos, de objetos que están ahí, que no encajan para nada, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, pues de un martillo de hierro con mango de madera, mango que ya se ha convertido parcialmente en carbón por la temperatura y la presión, que bueno, que está en el mismo estrato en el que aparecen las huellas de los dinosaurios. ¿Sí? Sí. En uno de los yacimientos paleontológicos más interesantes de Texas, en Peluxy, se han encontrado huellas de dinosaurios y junto a ellas varias huellas de pies humanos. Entonces empieza uno a plantearse si Cabrera está pasado de vueltas o no, o a lo mejor todo el tema de las piedras de Ica, como muchos pensamos, encierra un fragmento y no pequeño de verdad. Esas esferas en Sudáfrica, esferas de metal pequeñas de unos 2 centímetros, todo eso está fotografiado, lo incluíamos en ese artículo. Bueno, pues encontradas en estratos de hace 2.800 millones de años. Eso es algo absolutamente loco. ¿Y no puede ser que se hayan caído por algún agujerito ya? Pues todo es posible. Imagínate pues que muchos de esos hallazgos se puedan justificar por grandes terremotos, movimientos telúricos que hayan envuelto restos no demasiado antiguos junto con otros estratos mucho más antiguos, pero no es esa la... Parece que lo que no es esa la explicación. Es que hay ¿no? Muchas pruebas extrañas por ahí, inexplicables. Pero que eso yo lo he visto, lo he vivido directamente pues en Tiahuanaco, con Ponce San Ginés. Cuando preparo esos temas, pues procuro acudir a las fuentes originales, ¿no? Y me leí los trabajos suyos, los que había publicado en la universidad, me leí sus estudios, ¿no? Lo que aparecía en los libros, y bueno, descubrí que este hombre pues había marcado un horizonte cultural, y todo lo que no encajaba en ese horizonte pues lo metía en un cajón. Pero claro, como estaban ahí los datos, los hallazgos encontrados en sus catas, y había varios hallazgos que por el método de hidratación de la obsidiana o por el carbono 14, pues resulta que eran pues 2000 años más antiguos que el resto. Y eso pues no figura en su informe final ni en sus conclusiones. Y lo mismo hacen muchos arqueólogos y muchos paleontólogos, porque son hallazgos espurios, son hallazgos pequeños que en sí mismos no tienen suficiente entidad como para deshacer todo ese esquema que ha costado tantos años y tanto esfuerzo construir, y lo arrinconan y lo ocultan así de simple. Y esas piezas que en un momento determinado están en un museo, cuando alguien descubre
pues que aquello no es un objeto de culto, sino que eso tenía una finalidad técnica, y eso invalida o por lo menos cuestiona la idea que se tiene de ese horizonte cultural, pues la pieza desaparece, va a parar al almacén o vaya usted a saber dónde. Eso es una norma, eso es una constante. Y bueno, también ten en cuenta que son ciencias muy jóvenes, apenas 150 años, ¿no? Pero se adolece de ese vicio de mantenerse agarrados a los dogmas, a lo que está escrito, a esos esquemas tan difícilmente o tan laboriosamente construidos, y cualquier cosa que signifique una grieta en ese edificio, pues se apresuran a taparla con mentiras y con ocultaciones así de simple. Y cualquier arqueólogo o paleontólogo que sea sincero, pues te lo va a confesar. Ojalá lo hagan pronto. Hasta aquí el pasado. Nos vamos rápidamente después de esa introducción al futuro. 905 11 80 80 nuestro teléfono. Ahora está libre. Esta noche estamos sorteando una suscripción durante todo un año en la revista Enigmas, que dirige nuestro invitado Fernando Jiménez del Oso. Y lo que no cabe duda es de que desde el día 11 de septiembre, con la caída de las torres, que dicen que estaba profetizado, el mundo ha cambiado y de repente nos hemos metido en todo un nuevo planteamiento de planeta. ¿Tú crees que las profecías se cumplen? Empezamos por ahí antes de entrar en el futuro. Honradamente no. No, algunas, yo creo que lo que pasa es que la mayoría son tan ambiguas que luego después, a posteriori, pues no resulta difícil relacionarlas con algunos acontecimientos. Hay excepciones, y Nostradamus pues, me parece que pese a lo oscuro intencionadamente que es en lo que escribe, pues puedes encontrar ahí hechos que hemos vivido recientemente, pues como la Segunda Guerra Mundial, y puedes encontrar ahí relatos. Y a mí me preocupa si se le da credibilidad o se piensa que esas profecías se van a cumplir inexorablemente, porque hay multitud de cuartetas que hablan de un conflicto entre Europa y los árabes. Lo que pasa es que en ese conflicto estarían los rusos aliados con los árabes, lo que en este momento no parece muy probable. Pero en algunas de esas cuartetas se habla de lucha, se habla de la invasión de España, se habla de que los árabes llegan hasta los Pirineos, se habla pues de las luchas en Gerona, se habla del papel que ocuparía, desempeñaría un rey Borbón en toda esa historia. Es decir, no deja de ser inquietante. Pero bueno, es parte de la historia, llevamos muchos miles de años y aquí ha pasado de todo, o sea que de algo tenemos que ser protagonistas, ¿no? ¿No crees que somos protagonistas de un tiempo de la historia apasionante y fundamental, donde, discúlpame, como decíamos en esa introducción, quizá el ser humano es capaz de realizar cosas que antes solamente hacían los dioses? Es decir, parece que nos hemos convertido en dioses al crear la vida desde la nada en este posiblemente momento. Mira, el último libro de René Guénon, que es un librito pues como todo lo suyo, fascinante. Está hablando precisamente de eso, de la crisis de Occidente, pero está hablando del fin de este mundo. Y él piensa y lo argumenta perfectamente, ¿no? Pero lo curioso es que hace referencia a épocas anteriores a esta edad, que sería pues el Kali Yuga del hierro, de las sombras de los hindúes, para decir que estaríamos llegando al final de eso, para volver a enlazar con lo anterior, en la que el conocimiento intuitivo, en el que la magia más trascendental, en el sentido más auténtico de la palabra, estaba presente, que todo eso está todavía ahí, pero que está sepultado por el racionalismo, por el mecanicismo, por el materialismo, y que es muy difícil hacer a ello, que todo eso se va a ir barriendo y va a volver a salir ese estado de conocimiento que hubo en la edad anterior, y en la que el hombre sí sería realmente el protagonista, pero ya de una manera mucho más espontánea, en el sentido de entrar en una conexión mucho más directa, mucho más abierta con el conocimiento universal, con la realidad en definitiva. Empezaríamos a plantear lo que es una fascinante hipótesis, que en vez de saber la verdad empezaríamos a ser nosotros la verdad. Yo creo que eso a mí me parece lejano todavía, y que tiene que pasar cosas muy gordas, ¿no? Giorgio Bon Giovanni pues dice que sí, que lo que está previsto es la parusía con toda seguridad y con bombo y platillo, que eso no va a pasar desapercibido para nadie, y una llegada abierta y manifiesta de los ovnis y de sus tripulantes. No sé si va a ser así, pero parece que
que todas las intuiciones, profecías, sean ciertas o no, sean infalibles o no, pero parece que todo está apuntando hacia esta época como una época de cambio, y no para mal. Yo pienso que un cambio para bien, donde probablemente pase eso, donde el hombre adquiera una dimensión más digna que la que ha tenido durante todos estos últimos milenios, ¿no? Decías al principio, Fernando, antes de pasar curiosamente tu hijo. Tenemos ahí a Fernando Jiménez López, que es tu hijo, que nos iba a hablar. Le saludamos. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, sorprendido por este artículo que has escrito de inteligencia artificial. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. De hecho, fíjate que yo pensaba, ponte los auriculares, no te importa, que tu padre no te escucha. Espera, que tu padre... Es que pensábamos estar un poquito más de tiempo contigo, pero ya sabes cómo es tu padre, se pone a hablar y no deja hablar a los demás. Vaya, pues. Pero si quieres te emplazo para que hablemos de eso de la inteligencia artificial, ¿te parece? Muy bien. Quédate ahí un poquito porque enseguida vas a dar 2 datos de lo que es eso y que tu padre nos conteste otra historia. Decías al principio, Fernando, que en este tiempo íbamos a conocer mucha más de la verdad que hemos conocido en los 2000 años anteriores. ¿Es así? Quizá por los avances de la ciencia, quizá por los descubrimientos arqueológicos, de la historia. La ciencia nos está colocando ya en un punto que no podíamos ni siquiera imaginar, en el que se está hablando pues de lo que venían hablando los ocultistas todo este tiempo, ¿no? De materia, mente y espíritu, pero que empieza por el espíritu y acaba en la materia. Los 3 elementos confluyen, pero que lo primigenio, desde un punto de vista de la física cuántica, no estoy hablando de la física más de vanguardia, no estoy hablando de iluminados, pues empieza a plantear ya a nivel hipotético que lo primero es el espíritu, la energía consciente, y que luego después, por una serie de razones para mí desconocidas y supongo que para ellos todavía también, eso se va densificando, se va transformando, que es algo que dice el árbol sefirótico, por ejemplo, ¿no? Desde Keter a Malkuth, ahí abajo en lo más denso es cuando empiezas a subir acumulando experiencia y perdiendo densidad hasta volver a ser pues algo intangible, algo etéreo, una energía consciente. Eso ya empieza a planteárselo la física actual. Pero hay algo que nosotros hemos pensado siempre y que de alguna manera se ha reflejado por muchos autores, que es que muchas de las grandes verdades las sabemos, las tenemos dentro. Ya. ¿Y por qué no las aplicamos? Pues porque todo eso está cubierto, ahora está relegado a lo inconsciente, a las capas más profundas de nuestro yo, pero da la impresión de que lo que haces es redescubrir las cosas y además te identificas con ellas. Cuando algo sale dices, sí, esto es. ¿Y por qué sabes que sí, eso es así? Yeah. Como si lo hubieras sabido siempre, pero no lo hubieras tenido en tu consciente. Esa es una de las cosas que plantea René Guénon en ese libro también, ¿no? Antes de dar paso a tu hijo brevemente, algunas preguntas que llegan del chat. El libro, dice, que te refieres tú, se llama Arqueología Prohibida. No, ese es de Leo Michael Talamonte. Cremo. Michael Cremo. Puede ser ese, sí. Y que aún no ha sido traducido al español. Y preguntan también si el conocimiento es poder, si puede que haya un grupo que esté controlando, pues eso, el conocimiento, la historia verdadera, la verdad, así con mayúsculas, y que solamente nos estén dando a nosotros pequeñas migajas para tenernos controlados. No, hombre, eso a pequeña escala pues sucede con los gobiernos y viene sucediendo pues desde hace tiempo. El astronauta Gordon Cooper pues justificaba en una entrevista que saldrá en el próximo número, justificaba al gobierno norteamericano por qué razón empiezan a ocultar el fenómeno OVNI en los años 40 y tantos. La guerra estaba muy reciente, había una auténtica psicosis, pero luego después han ido enredando en sus propias mentiras, y lo que viene a decir es que eso va a seguir hasta que pase algo tan gordo que no lo puedan ocultar, o que no lo puedan negar, y que entonces será cuando ya no tenga más remedio. Pero si no sucede eso, esa cadena de mentiras pues les compromete para seguir manteniendo la mentira. Ya. Con eso mismo pues estará sucediendo a otros niveles. El conocimiento es un instrumento de poder. Muchas multinacionales, muchas universidades, con toda seguridad que tienen temas probablemente resueltos, y que por razones económicas o por razones de mercado, pues no, o por razones estratégicas no lo ponen en marcha. Te diría con el SIDA, con el cáncer y con cosas así de tremendas, ¿no? Pero ese otro conocimiento
profundo del que estamos hablando, que más que quisieran que tenerlo y ojalá no lo tengan nunca, ¿no? Pienso que no harían un buen uso de él. Ojalá. Preguntan también si es cierta la leyenda de un chip de 3.000 años de antigüedad que se encontró en unas excavaciones arqueológicas. ¿Sabes algo de ello? Algo leí de eso, pero yo, si no lo veo o si no tengo más datos, pues pienso que se escribe también con frivolidad sobre eso, ¿no? Pero hay mucho. Lo del chip no recuerdo dónde fue, ni los datos concretos, y probablemente no fuera un chip, probablemente se hablaba de un circuito impreso y probablemente pues fuera parte de algo. Tú coges la cerámica y coges muchas muestras de las culturas sudamericanas y bueno, si las contemplas a primera vista, pues esos dibujos parecen un circuito impreso, ¿no? Un chip que yo sepa, ¿no? Pegamos un salto al futuro. Fernando, el teléfono, ¿cómo estás? Muy bien. En este artículo, aunque te digo, te emplazo para hablar más profundamente de ello, ¿te parece? Muy bien, como quieras. Pretendíamos dar un salto del pasado al futuro. ¿Para qué se está utilizando en este momento la inteligencia artificial? Que según veo se utiliza para la guerra, básicamente. Bueno, la verdad es que hoy se utiliza más bien poco. Todavía está un poquito en pañales y las aplicaciones en nuestra vida cotidiana son más bien pocas y vagas, como lavavajillas que te dicen qué programa se pone de forma automática. ¿Eso es inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que eso no es inteligencia. Inteligencia, como decía Jean Piaget, es aquello que ponemos en práctica cuando no sabemos qué hacer. Y eso significa que sean máquinas capaces de hacer cosas para las que un programador no las ha preparado específicamente. Y de eso hay bien poco. Ahí yo creo que se queda todavía en los laboratorios. Sin embargo, sí parece ser que están utilizando ese tipo de tecnología en misiles. En esta guerra que estamos viviendo ahora, están utilizando misiles selectivos que de repente saben cuál es el blanco y si no cambian de rumbo. ¿Es así? Sí, eso es. Utilizan las redes neuronales artificiales que reproducen un poquito el funcionamiento de un cerebro humano y son capaces de reconocer patrones. Entonces, estos misiles, como por ejemplo el Tomahawk, son capaces de analizar, recibir las coordenadas de por dónde están volando, emplazarlas encima de los mapas que tienen ellos en memoria e ir haciendo una serie de correcciones hasta encontrar su rumbo y precipitarse sobre su objetivo. Curioso. Y para terminar, hablas también de que los artilleros de los modernos helicópteros de ataque israelíes han destruido numerosos objetivos palestinos simplemente fijando la vista sobre ellos un instante antes de disparar sus armas. ¿Hasta ese punto se puede llegar? Pues ya ves, mira, aquí en España el proyecto comenzó utilizándose para intentar que los minusválidos pudieran acceder más fácilmente a los ordenadores, de forma que mirando a la pantalla pues no tuvieran que mover el ratón. Y el ejército israelí pues ha conseguido casi lo mismo, y es que los artilleros pues mirando solamente al objetivo ya dirigen los misiles hacia él. ¿Y a eso le llaman inteligencia? A eso le llaman inteligencia. ¿Cuándo vienes al Espacio en Blanco, Fernando? Algún día de estos, cuando me invites. Estás invitado, o sea que no te escaques, que no será la próxima semana, pero dentro de poco te vemos por aquí, ¿vale? De acuerdo. Gracias, un fuerte abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Adiós. Justo a medianoche, las 11 en Canarias, nos transformamos para entrar contigo en un mundo único. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio. En M80 Radio. ¿Qué querías decir, Fernando? Estamos ya... Yo veo que a Fernando es el mayor de mis dos hijos. Sí. Él es biólogo y que os conocéis, estuvisteis juntos en un viaje a Egipto, ¿no? Sí. Él por lo menos me habla con frecuencia de lo bien que se lo pasó. Que cuando nos íbamos de nuevo de viaje, pero... ha escrito ese artículo de inteligencia artificial en este último número de la revista Enigma, se lo tenéis si queréis, y queríamos un poco unirlo todo, aunque yo la verdad que cuando leí el artículo pensé que era tuyo, no de tu hijo, o sea que pido disculpas. No, pone Fernando Jiménez López. Sí, pero es que no vi López y Fernando Jiménez y pensé que eras tú. No había leído el segundo apellido. O sea que discúlpame, Fernando, pero bueno, te emplazo al otro, te emplazo para venir. El futuro, ¿cómo lo ves? Terminamos, nos queda un poco tiempo. El futuro, pues yo vuelven los dioses, regresan. Lo veo fascinante. Veo un futuro de cambios acelerados y estoy expectante. Yo creo que nos ha tocado vivir una época muy, muy interesante en la historia de la humanidad. Y no sé si los dioses retornarán o nosotros nos daremos cuenta de que han estado aquí siempre, ¿no? Pero no, esos dioses, no lo sé, almibarados o con barbas blancas o demás, ni siquiera hermanos mayores, sino otra referencia
otro escalón en la evolución, que bueno, que está conviviendo con nosotros y al que accederemos probablemente si nos portamos bien. Sin embargo, ojalá, y sin embargo, si lo que es curioso en esta época es que tenemos todos los medios para poder encontrar la verdad, o poder evolucionar, o poder encontrar el camino del espíritu, sí, Dios, llámalo como quieras. Lo que pasa es que seguimos siendo insolidarios, seguimos teniendo a las pasiones, al fanatismo, y sobre todo la incultura sigue siendo la incultura y el hambre, pero el hambre es consecuencia de la incultura también y de esa insolidaridad de la que hablaba, pero la incultura yo creo que es todavía el mal de esta humanidad. La incultura es lo que propicia las religiones contempladas desde un punto de vista fanático. La incultura es lo que lleva a posturas patrioteras absurdas y es lo que lleva a mantener las tradiciones y otra serie de cosas como si fueran algo realmente importante cuando son simples costumbres, muchas de ellas que habría que desechar. Yo creo que la incultura es el reto que esta humanidad tiene que abordar para solucionar los problemas. Ahí lo dejamos. Fernando Jiménez del Oso, director, entre otras muchas cosas, aparte de psiquiatra de la revista Enigmas, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por estar siempre abierto a esas nuevas experiencias y a las nuevas verdades. Siempre es un placer estar contigo. El placer es mío y ya sabes que vengo encantado y cada vez que vengo aprendo cosas. ¿Seguro? Seguro, lo haces muy bien. Te lo he dicho muchas veces. Yo lo aprendo mucho de ti. Gracias, nos vemos cuando quieras y que el futuro tengas todo lo que te mereces. Ahí nos encontraremos. Gracias. Gracias.